Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, Él es digno de recibir la gloria, la alabanza, las acciones de gracias por siempre, cada día, al reconocer su misericordia, su paciencia, su fidelidad, su bondad en nuestra vida. Juan capítulo 14, verso 16 es la escritura base con la que quiero comenzar a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Así que bienvenidos todos los que ya están listos, todos los que están siempre pendientes de nuestra transmisión para poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los miembros de la congregación local y a todos los miembros de diferentes congregaciones dentro y fuera del país que acostumbran conectarse y seguir las transmisiones que realizamos como Centro Cristiano de Fe en El Salvador, en San Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Decía Juan capítulo 14, verso 16. Yo quiero continuar compartiendo bajo este enfoque de las realidades espirituales en las que nosotros vivimos como creyentes. Y quiero utilizar el pasaje de Juan, capítulo 14, verso 16 en adelante, un capítulo muy, pero muy interesante que nos revela la divinidad del Señor Jesucristo, la unidad entre el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Pero particularmente yo quiero enfocarme en el hecho de la realidad de la presencia de Dios en nosotros. Algo único, algo incomparable, algo que no se puede encontrar en ninguna religión, porque el Dios verdadero, el Dios vivo, se ha revelado a nosotros en la persona de Cristo por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros podemos vivir en esa realidad, en esa dimensión espiritual en la cual nosotros llegamos a saber, a estar seguros, a estar convencidos, como dice el apóstol Pablo, de las cosas que al principio aceptamos como verdad, cuando nos son compartidas, cuando las leemos, pero luego se convierten en experiencias, como compartía en la sesión anterior. Bueno, antes de ir a la palabra, vamos a dar gracias a Dios por la vida y a pedirle a Dios que nos ayude por su Espíritu Santo, guiándonos hacia toda verdad. Únase conmigo y démosle gracias a Dios y pidamos su guianza. Padre Celestial, reconocemos que nuestra vida está en tus manos. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, el dominio de todas las cosas y que tú te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros, aún en aquellas etapas o circunstancias difíciles o de dolor que nosotros no podemos entender, pues tú eres fiel a tu palabra y sabemos que tú no nos dejas ser tentados más de lo que podemos soportar y que tú causas que todas las cosas obren para bien a los que te amamos. Gracias, bendito Dios, por manifestarte en nuestra vida, por tus bendiciones que nos persiguen, que nos alcanzan, por tu gracia que está disponible para que podamos de ella tomar todos. Gracia sobre gracia. Señor, reconocemos que tú eres el que nos corona de favores, que tú eres el que ha rescatado del hoyo nuestra vida. Reconocemos que tú eres digno de toda la alabanza y venimos delante de ti para agradecerte por tus bondades, tu misericordia, tu fidelidad. Y venimos delante de ti, Padre, para pedirte que nos ayudes. Mientras meditamos en tu palabra, sé tú, Señor, guiándonos hacia toda verdad, sé tú trayendo revelación. Padre, es mi oración en esta hora, que tú le des entendimiento, sabiduría a cada uno de mis hermanos que se detienen con un corazón hambriento para poder escudriñar tu palabra que produce vida, que es como una lámpara para nuestro camino. Señor, en el nombre de Jesús, aplica tu palabra en cada corazón, estableciéndonos, afirmándonos, provocando o causando el crecimiento en nuestra fe, en nuestra estabilidad y capacitándonos para poder compartir con otros, sacándolos de las tinieblas, sacándolos del engaño de la religión y guiándolos hacia ti, hacia la experiencia, hacia la realidad de tu presencia, de tus promesas, hacia la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, bendito Dios. Amén
Aleluya. Gloria a Dios. En la transmisión anterior yo compartía acerca de la experiencia de la salvación y compartí cómo esta experiencia de la salvación viene a estar conectada con una gran cantidad de experiencias espirituales. Por eso dije, quiero continuar bajo este enfoque de las realidades espirituales, porque en lo particular yo he llegado a confirmar, a darme cuenta que lo que está escrito en la palabra de Dios se puede comprobar. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios contiene la revelación de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, del plan o la obra de Dios, de las promesas de Dios. Y nosotros podemos comprobar que esa palabra es verdad. Y esa realidad que nosotros como creyentes podemos vivir, el mundo necesita conocerla. Porque aunque nosotros caminamos por fe, Dios nunca, nunca jamás le pidió a su pueblo que caminaran en una fe ciega. Es decir, Dios siempre dio evidencias de su presencia, de su dominio, de su autoridad, de su buena voluntad. Dios siempre ha dado evidencias que causan que los que confían en Él puedan darse cuenta que Dios cumple su palabra, que Dios es real y que lo que está escrito realmente, si no se ha cumplido todavía, se cumplirá. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pues hablando acerca de estas realidades espirituales y quizás utilizando como una introducción un comentario que hice recientemente con relación a un sacerdote ya muy anciano hablando acerca de rescatar almas del purgatorio, él habla acerca de que muchos católicos ignoran que se pueden sacar a las almas del purgatorio a través de los rezos, a través de la comunión, a través de una gran diversidad de actos. Y él dice que a él alguien le hizo la cuenta y le dijo que él ya había rescatado o sacado 30,000 almas del purgatorio. Y cuando a él le preguntan de que cómo se hace para poder definir quiénes son las personas que van a ser rescatadas del purgatorio, él dice que lo correcto es dejar que sea María la que decida. Pero lo que él sabe, de lo que él puede estar seguro y se goza, es que él ha rescatado a 30,000 almas que estaban en sufrimiento, en padecimiento en el purgatorio, y él lo sacó. Ocupo esta ilustración como una idea de lo que la religión hace. La religión da esperanzas vanas, huecas, sin fundamento. No hay fundamento en la palabra, pero la palabra, por el contrario, como nuestro Señor Jesucristo dijera, el que la oye y la hace es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. La verdad de la palabra, la realidad de la palabra nos lleva a las realidades espirituales. Yo hablé acerca de experiencias en la sesión anterior. Hablé acerca de la experiencia de caminar en la autoridad en el nombre de Jesús. Está escrito en la palabra. El que lo crea y habiendo pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, se dará cuenta que aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Es una realidad espiritual. Es una experiencia verdadera que solo nosotros los cristianos podemos tener. Así que siguiendo esta línea de pensamiento de las realidades espirituales, yo quiero detenerme particularmente en la idea de cómo Dios determinó tener al Consolador en nosotros, darnos al Consolador en nosotros. Y de eso es de lo que habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 y verso 16. El Señor, habiendo enseñado muchos aspectos doctrinales sumamente interesantes en todo el capítulo 14, el cual le sugiero que lea completo y estudie y haga sus propias notas como parte de su devocional, en el verso 16 él inserta esta declaración: yo voy a rogarle al Padre y él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esta es la realidad espiritual de la cual quiero hablarle en esta ocasión.
tener al Consolador en nosotros. Es un privilegio. Es una bendición única, incomparable, que nosotros podemos tener como creyentes. Ahora, el Señor Jesucristo, en sus propias palabras, está determinando que Él es consolador. Él es el consolador que estuvo temporalmente con sus discípulos. Él es el consolador que reveló al Padre, es decir, reveló el carácter de Dios, reveló la voluntad de Dios. Él trajo consuelo, Él trajo ánimo, palabras de esperanza, Él trajo sanidad, Él trajo restauración, Él vino a levantar a los oprimidos. Él trajo consolación a la gente que estaba sufriendo. Por eso la palabra de Dios dice que Él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Así que mientras el Señor Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio terrenal, Él fue el consolador para muchos. Él fue un consolador temporal para sus discípulos y para su pueblo. Y Él reveló que el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios era lo que causaba que Él actuara como Él actuara. Sus palabras, Él decía, no son mis palabras, son las palabras del Padre. Y la misma Escritura menciona que Él no hacía nada, sino lo que veía al Padre hacer. Las obras que Él hacía eran las obras reveladas en la voluntad del Padre. Es por eso que en el verso 7, Él ya había dicho, si ustedes me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Este capítulo 14 del Evangelio de Juan es quizá uno de los pasajes más fuertes en cuanto a la revelación indirecta de parte del Señor Jesucristo, mostrando su divinidad, su unidad con Dios. Y en este verso 7, Él está diciéndoles, si ustedes me conocieran, si ustedes llegaran realmente a saber quién soy yo, dice Él, ustedes también conocerían, llegarían al entendimiento, a la comprensión de quién es mi Padre. Y desde ahora ustedes lo pueden conocer, lo conocen y lo han visto. Y está hablando acerca de sí mismo. Es aquí donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y se da toda esta discusión enfocada en la unidad de Cristo con el Padre, lo cual según Pablo en 1 Timoteo 3:16 es el misterio grande de la piedad. La unidad entre Cristo y Dios, la cual él en algunos casos la declaró abiertamente, como cuando él dijo, el Padre y yo, uno somos. Pero aquí él está diciendo que el conocerlo a él lleva a las personas a conocer al Padre. Y les dice a las personas que están escuchándole, ustedes desde ahora le conocen y lo han visto. Y a quien han visto es a él. A quien conocen es a él. Pero bueno, siguiendo con la línea de pensamiento relacionada con el Consolador en nosotros, es importante prestar atención al hecho de que Él hace una declaración con respecto al otro Consolador, siendo que Él es el Consolador temporal, siendo que Él es el Consolador que revela el carácter y la voluntad del Padre. Ahora Él habla acerca del otro Consolador, y es que el Espíritu Santo es el otro Consolador, en palabras del Señor Jesucristo. El otro Consolador que está con el creyente para siempre. A diferencia del Señor, que como consolador tuvo un ministerio temporal en su cuerpo físico. Pero por el otro lado, el Espíritu Santo es el otro consolador que está, y él declaró que estaría en vosotros, refiriéndose a los creyentes, a diferencia de él, que en su ministerio temporal como consolador estaba con los discípulos. Jesús dice al final del verso 17, ustedes lo conocen, porque mora con ustedes. Y aquí podemos ver que Jesús no solamente está hablando entonces de la unidad que Él tiene con el Padre
y que Él revela al Padre, sino también la unidad que Él tiene con el Espíritu. No como una trinidad de tres personas que platican y se ponen de acuerdo. Eso no es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne y sigue habiendo un solo Dios y un solo Señor y un solo Todopoderoso. Y es que Jesucristo es el Todopoderoso que temporalmente se manifiesta en la carne. Y ese es un tema que ocupa muchas escrituras y mucho tiempo en el cual detenerse. Pero yo quiero enfocarme particularmente en la realidad espiritual de que como cristianos podemos tener al Consolador en nosotros, al Espíritu Santo en nosotros. Y habiendo ya mencionado la relación y la unidad que hay entre el Padre y Cristo, entre Cristo revelando el carácter, la voluntad, la naturaleza, el amor del Padre, ahora el Señor también revela la unidad que hay entre Él y el Espíritu Santo cuando Él dice, ustedes le conocen. Según el verso 17, el Señor está hablando del Espíritu de verdad y dice que el mundo no lo puede recibir. Y esta es una realidad. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Porque se necesita primeramente el venir al entendimiento de quién es Cristo, poner nuestra fe en el Señor, que Él murió por nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle a Dios que nos perdone, pedirle a Dios que nos adopte como sus hijos. Y entonces podemos recibir el Espíritu Santo. Pero el mundo tal y cual está o como se encuentra en su ignorancia, en su rebeldía, en su pecado, no puede recibir el Espíritu Santo. Es algo imposible. Jesús lo dijo, el mundo no puede recibir al Espíritu y tampoco lo puede ver, ni tampoco lo conoce. Aquí es donde se inserta la declaración. Pero ustedes lo conocen, dijo el Señor a los discípulos, porque mora con ustedes. Y quien moraba con ellos era el Señor Jesucristo. Pero Él dice, pero va a estar en ustedes. Mora con, junto a la par de, pero va a estar en, va a estar dentro. El Señor Jesucristo revela la dispensación en la cual el Espíritu Santo dentro del creyente habría de guiarle hacia toda verdad, habría de recordar las palabras del Señor Jesucristo, habría de hacerle saber al pueblo de Dios las cosas que habrían de suceder, porque todas estas acciones son parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y yo quiero enfocarlo, todo esto, bajo el tema o bajo la realidad, bajo el enfoque general de que esto es una realidad espiritual. El verdadero creyente está experimentando la realidad de la palabra, la realidad de las promesas de Dios, y esto lo fundamenta, lo afirma. Contrario a lo que mencionaba de la religión da una esperanza vana. La religión simplemente asegura o garantiza cosas de la cual el fundamento probablemente sean palabras de hombres, probablemente sean doctrinas de hombres y en el peor de los casos doctrinas de demonios. Pero Dios a través de su palabra nos revela un fundamento para la vida, nos alumbra con su palabra. Y entonces vemos a través de esta escritura que el Señor habla acerca del Consolador estando en el creyente. Y esta es una realidad espiritual. Esta es una realidad innegable. El Espíritu Santo en nosotros. Pablo habla a los corintios acerca de esto diciéndole, o ustedes ignoran que son templo y morada del Espíritu Santo. Y yo creo que muchos de nosotros como creyentes tenemos un conocimiento quizá muy superficial con respecto a esto. Lo aceptamos como lo que está escrito en la palabra, pero no llegamos al punto de la experiencia, al punto de la realidad. Porque, por decir algo a manera de ejemplo, si el Espíritu Santo es el consolador en nosotros, entonces nosotros podríamos ser consolados continuamente en nuestras tribulaciones, necesidades, momentos de dolor, de luto o lo que sea. Pero la realidad es que muchos creyentes parece que no tienen al consolador. Un consolador es alguien que trae ánimo, que trae palabras de consuelo, que trae paz, que anima a las personas. Pero cuando el creyente no está consciente de la realidad de tener la presencia del Consolador en él, el creyente puede hundirse en la desesperación.
El creyente puede hundirse por el peso de los problemas, de las necesidades o de las circunstancias, porque no está experimentando el consuelo que Dios puede y quiere dar por causa de su presencia en nosotros. Así que partimos de la base de que en palabras del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el otro consolador que está con el creyente para siempre y que, contrario a su ministerio, está en el creyente, dentro de la persona. Y esto es interesantísimo de poderlo entender porque nos permite llegar a la realidad de la guianza del Espíritu, de la vida de Dios en nosotros por el Espíritu, de recibir nuevas fuerzas, de recibir revelación y muchos otros aspectos relacionados con la decisión que Dios tomó de darnos de su Espíritu. Yo he predicado en algunas ocasiones que Dios simplemente pudo habernos perdonado. Y Dios simplemente pudo haber determinado alguna manera en que pudiéramos entrar en una comunión, en una relación con Él en su reino. Pero Dios fue mucho más allá. Dios decidió cambiarnos de enemigos a hijos. Dios decidió adoptarnos. Pero Dios todavía realmente fue mucho más allá en el sentido de que Dios decidió hacernos participantes de su naturaleza divina. Esto es algo incomparable, único, y por eso es que Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. La palabra también contiene la declaración de que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Esto, por lo tanto, nos coloca en una posición privilegiada. Pero nosotros estamos ya, quizá con el correr de los años, acostumbrados a leer la Escritura, a oír la predicación de la palabra como quien oye llover. Ya no hay gran revelación, no hay un impacto a nuestra vida, a nuestro espíritu, porque a veces oímos y oímos y oímos lo mismo, de manera que ya no llega a significar nada por nuestra falta de sensibilidad, por nuestra falta de anhelo, por la revelación, de búsqueda de Dios. Y entonces nos perdemos las revelaciones que nos llevan a las experiencias. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros estamos completos en Cristo. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice que ya resucitamos juntamente con Él. Dice que ya pasamos de muerte a vida. Son aspectos que han sido revelados por medio de la palabra, pero que nos llevan a realidades espirituales, a experiencias. Por eso le dije al principio, quiero continuar con esta línea de pensamiento de las experiencias espirituales, pero la realidad espiritual, no cualquier experiencia, porque también tenemos a un grupo de creyentes que por ignorancia de la palabra, al emocionalismo le llaman mover del espíritu. Y en el peor de los casos, tenemos muchos grupos de corte profético que en su ignorancia al mover de los demonios le llaman mover del Espíritu Santo. Pero por eso es que nosotros no podemos separar la palabra del Espíritu, porque el Espíritu revela la palabra, pero la palabra también nos muestra la obra, el ministerio y la operación del Espíritu Santo, y no podemos separarlos. Necesitamos que Dios obre en nuestra vida por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu que se interpreta la palabra y es por medio de la palabra que llegamos a conocer todo lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, en el contexto en el cual esto está siendo declarado por el Señor, de la identidad personal y de la identidad del Espíritu Santo, él hace una declaración que es la que me inquietó a compartir con ustedes en esta hora. El Señor dijo en el verso 18, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Esa frase estaba sonando en mi cabeza, no los voy a dejar huérfanos. Imagínese usted a un grupo de personas, estoy hablando de los discípulos, que durante un poco más de 3 años siguieron al Señor, sirvieron al Señor y junto al Señor vieron los milagros, vieron la gloria que había en Él, como Juan lo escribe. Fueron testigos de cosas tremendas que Él hizo. Y Jesús comienza a hablarles acerca de su muerte y ellos no lo entendían.
Comienza a hablarles acerca de su partida y aquí particularmente en el capítulo 14 de Juan nos damos cuenta que el Señor comienza a hablarles acerca de que Él se va a ir a prepararles lugar en la casa del Padre. Jesús comienza a hablarles acerca de que se va a ir y que va a ir a preparar un lugar y que entonces va a regresar y los va a tomar para que donde Él esté, ahí también estén los discípulos y les habla acerca del camino y se dan una serie de elementos doctrinales sumamente interesantes. Por eso le recomiendo que lea todo el capítulo 14 y estudie los aspectos que revelan el carácter de Dios, el carácter de Jesús, la unidad, la divinidad mostrada en este capítulo. Pero es en ese contexto, en ese ambiente de la revelación doctrinal de diferentes cosas, que el Señor, habiendo dicho que se va, les aclara, pero no los voy a dejar huérfanos. Ahora, ¿qué es un huérfano? Es un hijo que ha quedado sin padre por causa de la muerte. Jesús, de una manera indirecta, que es lo que él acostumbraba a hacer, está asegurando que él iba a resucitar. La iglesia, los creyentes, los discípulos hubieran quedado huérfanos si Jesús no resucita. Pero al mismo tiempo entienda que la revelación del Señor indirecta, quiero poner énfasis en eso, porque el Señor, recuerde, hablaba en parábolas para que los que no habían pagado el precio de seguirle, ni tenían el compromiso con Él, ni le creían, pudieran entender. Pero a los apóstoles, a los discípulos, a ellos sí les revelaba el significado de las parábolas y las cosas. Y cuando usted lee aquí, no dejaré huérfanos, significa que Él está tomando la posición como padre. De una manera indirecta, Jesús está diciendo, yo soy su padre, ustedes son mis hijos. Y es que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el hijo nacido de una virgen, del cual se diría que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Jesús está hablando en su carácter y en su posición de Dios y Padre. Y Él dice, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar como hijos que quedan abandonados y desamparados. Ustedes no se van a quedar sin padre. Es interesante cuando nos damos cuenta de la profundidad de las revelaciones de la palabra. Jesús está adoptando la posición de Dios y de Padre, pero también Jesús está asegurando que los discípulos no se van a quedar huérfanos. Nunca van a quedarse desamparados. No se van a quedar sin Padre. Es cierto, dice él en el verso 19, que todavía por un poco y el mundo no me va a ver más, pero ustedes me van a ver. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. A mí me encanta y yo siempre recomiendo esto, detenernos en las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo. Porque esa palabra es vida, esa palabra es doctrina. Detenernos en las palabras que los profetas escribieron por la inspiración directa donde Jehová habla y dice, así dice Jehová, yo soy vuestro redentor. No temas, yo estoy contigo. Detenernos en las palabras que salieron de la boca de Dios. Las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo son, pero un fundamento firme para nuestra vida espiritual. Y en el caso del Señor Jesucristo, Él habla de un aspecto, lo conecta con otro, y por medio del Espíritu Santo podemos tener el entendimiento de qué es lo que Él estaba hablando. En algunas ocasiones he compartido el hecho de que al Señor le hacen una pregunta y Él contesta con otra pregunta, o contesta con un enfoque totalmente diferente del que se está abordando, porque Él quiere ir al punto de lo que realmente importa. Y muchas veces escondiendo con un lenguaje figurado las verdades espirituales que Él quería compartir. Así que vea ese verso 18, escuche ese verso 18 y aplíquelo a su propia vida, considerando que el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos acerca de su partida en el capítulo 14 de Juan. Pero les está diciendo, pero yo no los voy a dejar abandonados. Yo voy a volver y ustedes me van a ver. Ustedes se van a dar cuenta que yo estoy vivo. Y por causa de que yo estoy vivo, ustedes también van a vivir. ¿Cuál es la razón por la cual el creyente puede estar seguro que ha pasado de muerte a vida? Porque como está escrito, en Él está la vida.
El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. No es un asunto de religión, no es un asunto de ser miembro de una iglesia, estar conectados a un movimiento religioso, ni mucho menos estar confiando en palabra de hombres, sino con nuestra fe puesta en Cristo, con nuestra confianza verdaderamente, con toda sinceridad puesta en su sacrificio, como dijo el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vivir de acuerdo a la revelación de la palabra nos lleva a vivir experimentando la realidad de la palabra. Y esta es una de tantas. Vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, de tener al Consolador en nosotros, nos lleva a la realidad de experimentar la presencia de Dios en nosotros. Así que el Señor le dice, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a regresar, voy a venir a ustedes, pero todavía un poco de tiempo. Y después el mundo ya no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando me detengo en esta palabra que el Señor expresó de la orfandad, y Él dice, no lo voy a dejar huérfano. Imagínense, ¿qué padre puede asegurar esto? Nadie en lo natural puede decirle, hijos, yo no lo voy a dejar huérfano, porque huérfano significa que un hijo ha quedado sin su padre por causa de la muerte. Y Jesús, hablando de la realidad de su muerte, Él les asegura que no van a quedar huérfanos. Por eso es que le dije que de una manera indirecta, Él está asegurando, yo voy a resucitar. Ustedes no se van a quedar como hijos sin padre, porque yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Y meditando en esta palabra de la orfandad y de la condición del creyente, porque hay muchos cristianos que viven como huérfanos. Yo pienso en la realidad lamentable, espiritual de los creyentes que teniendo al Consolador viven en luto, en dolor, en tristeza, con las presiones, con las cargas, porque no están recibiendo la consolación de parte de Dios por su Espíritu. Y en los cristianos entonces, que no siendo huérfanos, viven como que estuvieran abandonados por Dios, como que hubieran sido desechados por Dios. Dios no les oye, se sienten lejos, se sienten ignorados, caminando en debilidad, en incapacidad. Pero el Señor dijo que Él no iba a dejar huérfanos a los suyos. Y si esa es la revelación de la palabra, esto tiene que llevarnos a la experiencia de la palabra. Nadie que sea un hijo de Dios puede vivir como un huérfano a menos que camine en ignorancia. Y es que cuando hablamos acerca de la adopción, porque la orfandad nos conecta con nuestra posición de hijos. O sea que Jesús estaba tratando a sus discípulos como hijos. Y de ahí la importancia de conectar su identidad, su ministerio, su vida misma con el Padre y relacionarla como una unidad. De ahí la importancia de comprender sobre la divinidad del Señor Jesucristo. No solamente la unidad con el Padre, sino la divinidad del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, no lo voy a dejar huérfanos, está revelando su carácter como Padre. Está revelando que Él ha tomado a los discípulos como hijos. Y es que cuando hablamos acerca de la condición nuestra como hijos, la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a esto, pero particularmente con relación a esta idea de la adopción, yo encuentro lo siguiente. En la adopción natural, lo que se hace es que se trae a ese nuevo miembro, a ese hijo adoptado, ante la presencia del padre que lo adopta, para insertarlo en la nueva familia. Eso es en lo natural. Se toma a alguien ajeno a la familia, no hay lazo sanguíneo, se toma a esa persona, al hijo, a la hija, se adopta, insertándolo en la nueva familia, se trae ante la presencia del padre. Ahora esa persona ha sido adoptada como hijo, tiene un padre, está delante del padre. Pero en la adopción espiritual sucede algo que en cierta manera es contrario. En la adopción espiritual, Dios trae su presencia dentro del hijo adoptado. Y cada hijo camina con la presencia del padre. Mire qué bendición. Sí, en lo natural es una bendición que el hijo sea insertado en una familia.
que el hijo reconozca al padre de familia y lo reconozca como su padre. Pero en lo espiritual, Dios determinó traer su presencia dentro del hijo que él había adoptado, y esto lo coloca en la posición de ser parte de la familia de Dios. Dios hace esto por medio de su Espíritu Santo. Y de ahí la importancia de entender la unidad que hay entre el Espíritu Santo y Dios. Porque Dios es espíritu, no son dos espíritus. No es como tradicionalmente se enseña con la doctrina de la Trinidad, que el Espíritu Santo y que Dios Padre y que el Hijo. No, Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y Dios es espíritu. No hay dos espíritus, sino que solamente uno. Y si Jesús es uno con el Padre, hay una unidad que revela la divinidad del Hijo. Pero la importancia de entender esto radica en lo siguiente. Dios nos da su presencia. Y por causa de su presencia nosotros somos cambiados. Por causa de su presencia nosotros somos guiados. Somos vivificados. Por causa de su presencia podemos tener revelación de la palabra, acomodando las cosas espirituales a lo espiritual. Pero en el punto particular de la consolación y de la adopción, por causa de la presencia del Espíritu del Hijo, que es el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, pero obrando en dimensiones diferentes en la relación con el creyente, nosotros hemos recibido el Espíritu del Hijo, el Espíritu de adopción, y en Romanos capítulo 8, verso 15 leemos sobre esto. Dice el apóstol Pablo, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es la realidad espiritual, una de tantas realidades espirituales que el creyente tiene que estar experimentando. Que día a día usted invoca a Dios como Padre. Usted no continúa orando, oh Dios Todopoderoso, tú que estás en el cielo y que estás en gloria. No, usted se acerca confiadamente. Dice, Padre, aquí estoy, Señor. Con esa actitud, con esa conciencia, con esa confianza dada por el Espíritu que usted ha recibido. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Interesante ver que el apóstol Pablo dice, es que ustedes no tienen el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Antes podíamos vivir en temor, ahora tenemos que vivir en libertad, con la paz de Dios, con el gozo de Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual invocamos a Dios como Padre. Nosotros podemos acercarnos a Dios con libertad, sabiendo que somos sus hijos, experimentando la realidad de la adopción y con la confianza y la seguridad obrada por el mismo Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es una realidad espiritual en la cual yo quiero animarle que camine cada día. La realidad de la presencia del Consolador en usted. Ampliándola, no únicamente, ni limitándola únicamente al consuelo cuando hay dificultades, luto, o dolor o pérdida. No, sino ampliándola a la realidad de la comunidad, donde usted puede ir manejando, donde usted puede estar caminando, usted puede estar trabajando y usted está bendiciendo al Padre, al Dios eterno que se ha revelado, constituyéndose en su Padre, porque lo ha adoptado como su Hijo. En Gálatas, capítulo 4, verso 6, confirmando este pensamiento, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si usted es un hijo de Dios, es porque Dios le dio el espíritu de hijo. Es porque Dios le dio el espíritu de adopción. Es porque Dios lo ha perdonado, lo justificó, lo adoptó y lo ha colocado en la posición en la cual usted literalmente, según las palabras del apóstol Pedro,
Siendo participante de la naturaleza divina, usted ha recibido la posición de ser hijo de Dios. El mundo no le va a entender y el mundo lo podrá rechazar. Sobre todo al saber que hay tantos malos testimonios de personas que usando el evangelio, usando la religión como un manto, como un escudo para sacar provecho, han dado tanto mal testimonio. Pero lo más importante es que usted sepa que usted es un hijo. Que usted tenga el testimonio del Espíritu Santo en su interior de que usted es un hijo. Que usted tenga la libertad de invocar a Dios como Padre. Que usted experimente la libertad. Que usted tenga la confianza de hacer confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Esta es una realidad sumamente importante, hermanos. Yo creo que nosotros tenemos que salir un poco de nuestra comodidad espiritual o de conocimiento religioso, si pudiera enfocarlo de esa manera, y avanzar hacia los aspectos prácticos de nuestra vida. Si la creación misma está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es porque se tiene la expectativa de que cuando la iglesia, los verdaderos creyentes sean glorificados, los muertos resucitados, los vivos transformados y se establezca el reino de Dios, eso va a ser algo glorioso, inigualable, incomparable, y la escritura menciona que aún la creación misma va a ser rescatada de la corrupción. Entonces será un evento incomparable, indescriptible, incomprensible para nosotros ahora, pero mientras ese momento llega, todos y cada uno de nosotros podemos caminar con la convicción de que somos hijos de Dios. Y en esa sencillez y en esa realidad diaria, usted podría vivir cada día acercándose a Dios sabiendo de que es por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de adopción, que usted se acerca delante de Dios con esa confianza, con esa seguridad, que usted tiene el testimonio de que usted es un hijo de Dios y usted está seguro de eso. Usted no vive apoyándose en su religión, en su buena conducta, en sus finanzas consagradas para apoyar la obra. No, usted vive apoyándose en el sacrificio de Cristo. Usted vive confiando en la revelación de la palabra y la palabra dice que usted ha sido adoptado como un hijo y la palabra dice que el espíritu que le ha sido dado es el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que es el espíritu de adopción y que es únicamente por el espíritu de adopción que a Dios se le puede llamar Padre. ¿Puede usted hacerlo? ¿Ha dejado de hacerlo? ¿Siente que no tiene la libertad o el derecho de hacerlo porque hay condenación por causa del pecado o la desobediencia? Recuerde que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es importante que dentro del enfoque de las experiencias o de las realidades espirituales, usted sepa, el Consolador está en nosotros. El espíritu de adopción está en nosotros. Y por causa del espíritu de adopción en nosotros, independientemente de lo que nos rodea, nosotros podemos estar seguros de quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Es una realidad espiritual, la identidad del creyente. Por eso es que el creyente llega a un punto donde ya no le importa el mundo, ya no ama las cosas del mundo, sino que al contrario, rechaza las cosas del mundo. Porque está lleno, está saciado, está completo. Como dijo el Señor Jesucristo, el que beba del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. El verdadero creyente no anda buscando fama, no anda buscando gloria, no anda buscando reconocimiento, no anda buscando hacerse tesoros en la tierra. El verdadero creyente no depende de la aprobación de las personas. No vive para agradar al mundo, sino para agradar al Padre, al que lo rescató, al que lo redimió. Vive con un enfoque totalmente diferente. Está completo en Cristo. Vive para poder adorar al Señor y conectar lo que hace, sus negocios, sus finanzas, su familia, su vida con el reino. Y todo lo que hace, lo hace para que Dios sea glorificado. Porque conoce su identidad.
El creyente que llega a entender cuál es su identidad y cuál es su posición espiritual, tiene esas experiencias diarias de comunión con el Padre, del respaldo del Padre, de la bendición de Dios sobre su vida, de la gracia de Dios disponible para poder tomarla por medio de la fe. Jesús habló acerca del Espíritu dado a los creyentes, el Consolador morando eternamente, continuamente, para siempre con el creyente. Pero recuerde que eso es parte del misterio, porque al hablar del Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo, Jesús está hablando acerca de él mismo por su Espíritu, porque según la Biblia, los profetas hablaban por medio del Espíritu de Cristo. Bíblicamente se puede probar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Hijo. Hay una unidad. Y en este pasaje se revela esa unidad de Cristo con el Padre y con el Espíritu. Y no como tradicionalmente se nos ha enseñado en la religión oficial, porque la doctrina de la Trinidad fue desarrollada por el sistema católico. Y la iglesia evangélica lo ha adoptado. Y hemos corrido con esa enseñanza en lugar de enfocarnos en el misterio de la piedad. En Colosenses 2:2 la Biblia lo que dice es que el misterio es del Padre y de Cristo. No dice que hay un misterio entre el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. El gran misterio en la Biblia es quién es Jesús, porque Jesús dijo que él había descendido del cielo, porque Jesús dijo que Dios era su Padre, porque Jesús dijo que él conocía a Dios, que él era antes de Abraham. Ese es el verdadero misterio. La identidad del Espíritu Santo no es un misterio en la Biblia, porque en el Antiguo Testamento Dios dice, voy a derramar mi espíritu. Dios no habla del espíritu como un tercer ente, entidad o persona. Es la religión la que nos enseñó a pensar de esa manera. Pero Cristo, a través de su palabra, nos muestra la unidad que Él posee con el Padre y con el Espíritu. Por ejemplo, mire, en el verso 17 Él había dicho, ustedes le conocen porque mora con ustedes, y está hablando del Espíritu de verdad, y estará en ustedes. ¿Cómo es que lo conocían porque moraba con ellos? Si quien moraba con ellos era Jesús. Y estará en ustedes. ¿Quién es el que iba a estar en ellos? Era Jesús. No, era el Espíritu Santo. Pero Pablo luego viene y declara, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo también revela este misterio en Romanos capítulo 8, cuando él habla acerca de la unidad que hay entre el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. Y él menciona en un solo versículo los tres espíritus, vamos a decirlo así, y menciona que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu de Cristo y que vivimos según el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 9, escuchen lo que dice. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora está hablando acerca del Espíritu del Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de adopción, no es de él. En un solo verso, el apóstol Pablo hace referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo. Y es que esto es parte del misterio. No es que en el cielo está un anciano de día y está uno con semejanza de hijo de hombre y está una paloma, como se nos pintó a través del sistema católico romano de la Trinidad. No, Dios es espíritu. Y por el momento lo que podemos saber en base a la revelación de la palabra es que Dios es invisible y que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y que Jesús está sentado a la diestra de la gloria de Dios. Es como Esteban lo vio. Jesús vio al Hijo del Hombre a la diestra de la gloria de Dios. Así que, aunque ese es un tema aparte que toma mucho más tiempo doctrinalmente hablando, es importante entender la unidad entre Cristo, el Padre
y el Espíritu Santo, como se lo he mostrado allí en Romanos capítulo 8, versículo 9 y otras escrituras más como esta, donde el Señor Jesucristo está mostrando la unidad que Él posee. Porque esto nos permite entender la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, Jesús dice, ustedes conocen al Espíritu de verdad porque mora con ustedes, pero el Espíritu Santo no había venido. Jesús se estaba refiriendo a Él. Y estará en ustedes. Ahora sí, cuando fuera derramado el día de Pentecostés, el Espíritu Santo iba a ser derramado dentro de los creyentes. Nos muestra la unidad que hay entre Cristo y el Espíritu Santo. Pero en el verso 10 dice, mostrando la unidad que hay entre Cristo y el Padre. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El misterio de la piedad en la Biblia es cómo es que Jesús es Dios si el Padre es Dios. ¿Cómo es que Jesús es Dios si salió del Padre? Porque esto tenemos que entenderlo. El Padre es diferente del Hijo. El Hijo es uno con el Padre, pero el Hijo es el que murió, no es el Padre el que murió. Entonces el misterio en la Biblia no es el misterio de la Trinidad, es un misterio de dos, según Colosenses 2:2. Y en esto se equivocan todas las iglesias de corte unitario, los de la fe en Jesús, los de solo Jesús, al decir que el Padre se convierte en Jesús, que Jesús se convierte en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se convierte en el Padre. No. Bíblicamente lo que está escrito es que Dios le dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. El misterio es entre el Padre y Cristo, pero particularmente cómo es que Cristo es Dios. Pero lo que estamos enfocando aquí es entender la unidad que hay entre Cristo y el Padre y el Espíritu Santo para que entendamos su obra en nosotros. En el verso 10, Jesús les dijo, ustedes no creen que yo soy en el Padre. Y ustedes no creen que el Padre es en mí. Ser o existir es el verbo del cual Jesús está hablando aquí. ¿Ustedes no creen que yo existo en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, en unos versos anteriores Jesús había hablado acerca de ir al Padre, de ir a la casa del Padre, pero ahora le está diciendo que el Padre mora en Él. Con razón los discípulos se quedaban confundidos y con mucha más razón todos los religiosos lo rechazaban, porque estas cosas se entienden espiritualmente. El Padre moraba en Cristo, pero por eso él mismo había dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Pero al mismo tiempo él decía que él iba a ir a la casa del Padre. Y también él dijo en el verso 20, en aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Sabe cuál es la importancia de ir comprendiendo la doctrina relacionada con la unidad que existe entre Cristo y el Padre y el Espíritu Santo? Es que dentro del propósito divino, Dios quiere que seamos uno con Él. Jesús está diciendo, va a llegar el momento en aquel día, en el día de la revelación del Señor Jesucristo, en que ustedes se van a dar cuenta que yo estoy en mi Padre. Cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le contesta en este mismo capítulo diciéndole, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Entendamos que Felipe le está diciendo que quiere ver al Padre, que quiere conocer al Padre. Y Jesús le está diciendo, aquí estoy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que vemos acá la unidad que existe, que es difícil de comprender por causa de ese misterio grande. Pero Jesús dice, viene el momento en que todos los cristianos van a entender que Cristo está en el Padre, que Cristo revela al Padre, que nadie ha visto a Dios porque Él habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero Jesús es la imagen visible que revela al Padre, que nos muestra al Padre. Y entonces Jesús le está diciendo, viene el día en que ustedes se van a dar cuenta, van a entender, yo existo en mi Padre. Pero más importante o igual de importante,
se van a dar cuenta que ustedes están en mí y se van a dar cuenta que yo estoy en ustedes. Qué importante entender que por medio del Consolador, Cristo está con nosotros. Por medio del Consolador, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, nosotros somos hijos de Dios. Por medio del Espíritu de Dios podemos conocer las cosas de Dios, recibir la revelación, recibir la guianza y que se nos recuerden las cosas que el Señor Jesucristo habló. Esto de la unidad con Dios es un tema sumamente interesante. En Juan capítulo 17, verso 22, el Señor hizo esta declaración como parte de la oración que Él estaba realizando, de la intercesión que Él hizo por los creyentes, por sus discípulos. Escuche esto. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso insisto, se equivocan los unitarios al decir que Jesús es el Padre y que el Padre es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Jesús. Porque bíblicamente el Padre es uno y el Hijo es otro. Y el misterio es entre Cristo y el Padre. Y por eso Jesús habla acerca de nosotros. Dice el Señor, les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros, el Padre y yo. Jesús lo dijo de una manera clara en otra ocasión. El Padre y yo, uno somos. No uno en voluntad y propósito, como algunos predicadores sostienen, que se ponen de acuerdo, platican y llegan a la misma conclusión. No. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el Dios de los cielos, fue manifestado en la carne sin dejar de ser Dios. Ese día Dios se convirtió en Padre de su propia manifestación en la carne, limitada y temporal en el mundo. Y por eso Jesús dijo, yo he salido de Dios. Por eso Él dijo, subo a mi Dios, subo a mi Padre. Por eso es que Él dijo que Él conocía a Dios, que Él era antes que Abraham. Por eso es que a Él le pertenece la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, le dice al Señor. En esa unidad nosotros somos involucrados. Y eso es parte de la importancia de comprender la unidad entre el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Porque al final Dios quiere hacernos parte de esa unidad por medio de su presencia. Quiere que seamos uno con Él. Y cuando entendemos esto, de la unidad del Espíritu, de la unidad de Cristo con Dios, entendemos la divinidad de Cristo. Cuando entendemos la unidad de Cristo con el Espíritu Santo, entendemos que realmente es el Espíritu de Dios el que es enviado, como Jesús lo dijo. Primero dijo que Él iba a rogar al Padre que enviara al Consolador, pero luego Él dijo al cual yo enviaré del Padre. Él dijo que Él iba a enviar al Espíritu. Entonces todo nos guía hacia una relación de experiencia en la cual el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El Espíritu Santo nos consuela, nos vivifica. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. Y es por medio de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, que se puede cumplir la promesa del Señor de Mateo 28:20. Él, habiendo resucitado, se aparece a los discípulos y les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y que les enseñen que guarden todos los mandamientos, todas las cosas que Él ha mandado. Y aquí viene la declaración. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Sabe qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Yo soy omnipresente. Yo soy Dios. Y mi espíritu va a estar con ustedes. Con todos ustedes. Todos los días. Esta es la realidad espiritual hacia la cual yo quiero empujarlo a reflexionar. Esta es la realidad espiritual que usted debería estar experimentando. Que el Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Que el Consolador le ha sido dado para que esté en usted, para ser guiado hacia toda verdad. Que el Consolador le ha sido dado para traerle consuelo, para traerle ánimo,
para poder traerle revelación, para poder traerle guianza, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de adopción le ha sido dado para que usted se acerque a la presencia de Dios invocándolo como Padre. Como siempre, mis hermanos, mi deseo es que Dios le dé revelación a su vida. Mi deseo es que Dios le dé entendimiento de su perfecta voluntad. Que Dios aclare sus pensamientos. Que Dios se glorifique terminando la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y esa obra, en parte, el hecho de que sea terminada depende de nuestra búsqueda, de nuestro anhelo, de nuestra voluntad rendida y de crecer en el conocimiento, de desarrollarnos en el plano espiritual. Así que, mis hermanos, yo deseo con todo mi corazón que Dios se revele a su vida, que Dios le dé entendimiento sobre su palabra. Mediten las cosas que le he compartido en esta noche, mediten las escrituras y sobre todo experimente la realidad del Espíritu Santo, guiándolo hacia toda verdad, consolándole, vivificándole, y viva cada día con ese privilegio, con esa libertad de acercarse ante Dios, sabiendo que usted es su hijo. Que Dios le dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.